Dos, tres. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este podcast Clarito está. Yo soy Diana Mancheno y todos somos estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Y en este podcast les vamos a estar hablando sobre ciertos temas muy interesantes que hemos venido viendo durante este semestre del 2022. Así que, Yair, vamos a empezar contigo dentro de esta presentación. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Mi nombre es Yernole y es un gusto estar esta tarde con ustedes dialogando de los temas. Hola a todos, yo soy Mavi y estoy muy emocionada porque vamos a tratar tres temas súper interesantes. Hola, yo soy Javi y les invito a quedarse en este podcast. Hola, yo soy Sebastián Guaye, estudiante de Relaciones Internacionales de la OID y en verdad les invito a que disfruten de este podcast. Y bueno, chicos, sean bienvenidos a este podcast de Clarito está, en el que vamos a hablar sobre los órganos de los derechos humanos, vamos a hablar acerca del rol económico que tiene la mujer y aparte sobre los refugiados y la ACNUR. Sean bienvenidos. Vamos a empezar con el primer tema, que es el de los órganos de los derechos humanos. Así que Mavi nos va a tener una linda expresión sobre lo que va a decir. Así que Mavi, te doy la palabra, el escenario es tuyo. Y bueno, justamente, ¿por qué tratar este tema? Porque siempre escuchamos que el Estado es el que tiene la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces, obviamente, Ecuador tiene nuestra obligación de garantizar, prevenir cualquier violación y obviamente protegernos de cualquier tema que pueda afectar todos nuestros derechos enlistados en la Declaración de Derechos Humanos. Pero obviamente, el sistema internacional no puede quedarse ciego a que ciertos estados pueden violentar nuestros derechos, aún así no queramos. Entonces, surgen estos órganos de derechos humanos en todas las regiones, en Europa, en Asia, en África, en América, y surgen porque no podemos solo quedarnos en que el Estado protege y si el Estado protege no nos importa. Y algo muy importante es que a pesar de que hay en todo el mundo, no todos están tan avanzados como deberían, ¿no? Entonces, yo te pongo uno, Diana, no sé si tú me dices otro y así vamos pasando, pero yo creo que empezamos por el sistema europeo, uno de los más avanzados. Obviamente, el Consejo de Europa dio inicio a este sistema europeo y actualmente ya son 47 los estados que forman parte del Consejo de Europa, ¿no? Entonces, aquí se establece que todo estado se obliga a las disposiciones de derechos humanos y obviamente también tienen el Tribunal Europeo que tiene la competencia contenciosa para resolver casos de derechos humanos que estén involucrados dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin duda es un sistema que tenemos que aprender y que es un ejemplo que todas las demás regiones deben seguir para asegurar que no sea cuestión del Estado el vulnerar derechos y el que se atienda siempre a las poblaciones más vulnerables. No sé si pasamos al americano. Sí, bueno, hablando de ciertos sistemas que se debería tener en cuenta como un ejemplo dentro del ámbito mundial, global, internacional, más que nada, que es en lo que se trata nuestra carrera. Tenemos también el sistema interamericano, que para mí también es un ejemplo muy fuerte de lo que se debería tomar como órgano de derechos humanos. Es muy interesante tener que decir que hay varias convenciones en cuestión a los derechos humanos que deberían tomarse con la seriedad que se las debe tomar, que desgraciadamente, y yo considero que actualmente no se los toma con esta seriedad porque tal vez se piensa que los derechos humanos son algo que pasó de moda y se suele escuchar que ahora actualmente la gente piensa que esto ya no es tan interesante, tan importante, pero lo que a mí me gusta del sistema interamericano es que te demuestra la importancia que tienen los derechos humanos, al igual que los demás sistemas, pero en específico el sistema interamericano puede abarcar a varios países que en realidad lo necesitan y están luchando con el tema de derechos humanos, incluyendo nuestro país, como lo decía Mavi al inicio de topar este tema. Y es que, bueno, el Ecuador es parte de este sistema. Y hay varias opiniones consultivas que se pueden tomar dentro del sistema interamericano y que para mí es súper interesante porque a veces uno suele pedir ayuda porque no sabe lo que tiene que hacer. Y en este sentido, en el sistema internacional también se hace esto. Entonces, sí me pareció súper interesante poder topar al sistema interamericano porque hay ciertos protocolos que se deben seguir, perdón. Entonces es súper interesante.
No sé, Navi, si quieres hablar sobre el sistema africano, que también me parece súper interesante. Sí, sí, y bueno, sin olvidarnos que los dos anteriores son los más avanzados, creo yo, en materia de derechos humanos, son los que más impacto han tenido, porque justamente tienen un tribunal o una corte que tiene su competencia contenciosa y que ya demuestra que los estados van a ser obligados a cumplir una determinada sentencia y obviamente cumplir todas sus obligaciones relativas a derechos humanos. Entonces ya, bueno, ya cuando nos vamos a África y Asia vemos un poquito menos de avance, sin ser muy hacia Occidente y decir que Occidente está bien, pero obviamente hay un avance menor. En este sentido, el sistema africano, perdón, el sistema africano empezó con la Carta Africana de Derechos Humanos, o sea, empezó la defensa de derechos humanos a partir de esta carta en 1981, y también tienen una corte y una comisión. Entonces la corte obviamente actúa como juez y la comisión como tareas de carácter administrativo, parecido al sistema interamericano. Entonces vemos obviamente cómo pueden ser ejemplo y como dice Diana, cómo pueden ser considerados un modelo a seguir. Y sin duda es bonito saber eso porque nuestra región quiere decir que tenemos algo que las personas siguen y que consideran que está bien. Entonces, creo que obviamente eso demuestra el sistema africano, que puede basarse en el sistema interamericano, que puede ver ciertos temas. Y en este sistema tenemos 31 estados. Entonces, los 55 de estos 31, de los 55 que conforman la Unión Africana, no están todos en este tema del protocolo, de derechos humanos, etcétera. Pero sin duda, son parte de la Carta Africana de Derechos Humanos y tienen hasta cierto punto un compromiso por defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Y no sé si mejor pasamos al asiático, que también creo que es un poco menos avanzado. Sí, bueno, en realidad el sistema asiático es el más incipiente, si es que se lo puede tomar así. Y es que lo que más me llama la atención del sistema asiático, justo ese día yo recuerdo que estábamos en la conferencia y la persona que nos estaba brindando el tema estaba diciendo que el sistema asiático se reconoce porque hay un excesivo poder de los Estados miembros. Entonces, aquí se reconoce el derecho de veto individual a todos los estados que forman parte de dicho sistema. Y me pareció súper interesante porque al igual que en el sistema doméstico, que en el sistema local, en el sistema internacional también se necesita tener cierta democratización de sus opiniones, de lo que cada estado debería promulgar, según obviamente su constitución. Y sí me pareció súper interesante que se reconozca el sistema asiático por esto en específico, ya que cada estado de ley debe tener cierta realidad diferente al otro estado, a pesar de ser un mismo sistema, a pesar de ser un mismo continente, cada estado debe tener una realidad diferente. Entonces, que cada estado tenga este derecho al veto individual me pareció súper interesante porque si bien es cierto en los otros sistemas, también se forma una buena organización. El sistema asiático tiene la cultura de ser organizada, de ser disciplinada. Entonces, me pareció súper interesante el sistema asiático. Y bueno, también tenemos el sistema de las Naciones Unidas, que no sé si Mavi quisiera hablarnos un poquito para poder seguir con el diálogo. Sí, bueno, brevemente el sistema de Naciones Unidas, conocido mundialmente, creo que si le preguntamos a cualquier persona nos habla de Naciones Unidas. Obviamente no tiene esta competencia contenciosa ni nada por el estilo, tiene órganos que se encargan de cada tratado de derechos humanos de naturaleza no jurisdiccional y que obviamente se conocen de forma genérica como comités. Tenemos obviamente que bajo el sistema de Naciones Unidas justamente surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y todos los pactos internacionales que sabemos son muy importantes relativos a derechos civiles, por un lado, y políticos, y por el otro lado, derechos económicos y culturales, ¿no? Entonces, sabemos que es justamente este sistema tan necesario porque surgen a partir de él una serie de tratados que al fin y al cabo demuestran nuevamente el compromiso y la obligación de los estados de respetar los derechos humanos. Y no solo considerando que los derechos humanos son que no te maten, el derecho a la vida, sino considerando que los derechos involucran mucho más, son un ámbito muy transversal. Y yo creo que para terminar un poco este tema, te pregunto, yo creo que es muy importante el tema de cortes, el tema de que sabemos que existen cortes que tienen una competencia sobre nuestros estados y que por ende pueden hacer sentencias que hagan que no solo se defienda el derecho de la persona que somete el caso, por ejemplo en el caso interamericano, ¿no? Podemos citar casos como Guzmán Albarracín versus Ecuador, etcétera, sino que no solo protege los derechos de esa persona y no solo generan reparación para esas personas, sino también generan un estándar para las demás, para el trato de las demás personas que viven en un país. ¿Tú qué opinas de justamente el que existan cortes en el sistema africano, americano y europeo?
Sí, justo quería decirte que este tema de las cortes también me pareció súper interesante porque aparte de las sentencias, como tú decías, existen las opiniones consultivas y como sistema internacional nosotros debemos aprender de los demás estados. A la final, los estados aprenden de los otros, de los que tal vez ya pasaron por un problema similar al mío. Entonces, recuerdo que ese día en la conferencia la persona que nos estaba brindando el tema hablaba sobre el caso de Costa Rica que en realidad nos decían si es que la opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado a Costa Rica podía ser también aplicada a Ecuador, teniendo en cuenta que Ecuador no pidió una opinión consultiva. Entonces, se formó este debate de si es que sí, si es que no, a la final una opinión consultiva debe o no debe ser vinculante. Y yo en lo personal considero que si es que tal vez un país que está dentro de mi región, que está dentro de mi continente, está pidiendo una opinión consultiva sobre un tema que tal vez yo estoy pasando igual. Puedo tomar esa opinión consultiva también como mía, obviamente respetando mi constitución, mi cultura, los derechos que tiene mi país. Entonces, sí se formó este tipo de debate dentro de la conferencia que fue súper interesante porque había gente en cambio que decía que no, que en realidad una opinión consultiva no es un tema vinculante. Entonces, este tema de los derechos humanos es súper controversial, es un tema de debate muy, muy fuerte. Y hablando de los derechos humanos vulnerados, de los derechos que se vulneran diariamente, tenemos también los derechos de los refugiados. Entonces, no sé si los chicos quisieran topar este tema de los refugiados, tal vez. Claro, con mucho gusto, Diana. Muchas gracias por tu cátedra y María Virginia también. Eh, Nos explicaron todo esto de lo que es los derechos humanos, cómo se ponen en juego estos mismos derechos en los diferentes países. Y bueno, primero quisiera empezar definiendo qué es esta asociación que es la ACNUR, que protege mismo los derechos humanos de los refugiados. La ACNUR es una organización que ayuda a migrantes que se sienten, que se desplazan de su territorio, ya sea por la violencia, por discriminación o por algún otro motivo, para tener mejores calidades de vida. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándote, Javi, un tema que es muy actual ahora en el país, que es con respecto a la migración de los venezolanos. ¿Tú cómo le ves este panorama que existe en el país? ¿Le ves de buena manera? ¿Le ves que debe haber una mayor regularización? Mm, ¿Qué opinión tienes al respecto? Hola, ¿cómo estás, Jair? Un saludo. Mira, respecto a la situación de los venezolanos en Ecuador, deberíamos creer que la mejor solución para salir adelante de esto es una regularización masiva, tomando en cuenta de todo lo que nos habló Mavi y también un poquito Diana sobre toda esta situación de los derechos. Creería que es una de las mejores opciones en este momento. Pero vemos que el régimen del presidente Lazo da pasos, bueno, no sé si llamarlos pasos, ¿no? En realidad damos pequeños brincos, ni siquiera pasos. Entonces, en realidad nos falta mucho por recorrer. Pero, ¿qué crees tú, no? ¿Crees que la mejor solución sería regularizar a toditos los venezolanos que están en territorio nacional? ¿O cuál es la otra forma que tú lo verías para solucionar un poco y hacer respetar los derechos? Bueno, bajo mi perspectiva, creo que no sería una opción tan humana, por así decirlo, decir, ¿saben qué? Todos se devuelven a su país y me dejan Ecuador libre de venezolanos. Por otra parte, yo la veo a la migración de venezolanos como una oportunidad de conocer más la cultura de ellos, un poco más de saber quiénes son, qué culturas tienen y cosas así. Por otro lado, sí pienso que debería haber una mayor regularización, ya que la migración también nos afecta como país a la economía, ya que mucho dinero sale de nuestro país. Y, y nuestra opción más acertada sería poder regularizar estas migraciones, también poder ayudarlos, porque muchos migrantes vienen sin ningún objetivo, vienen
como en el sur de Quito se ve mucho como los migrantes venezolanos duermen en las calles, duermen en los terminales, y la verdad es un panorama muy difícil de ver, y sobre todo porque vienen con niños pequeños y, y también con adultos mayores en varias ocasiones. Y esto es lo que hace la ACNUR, ¿no? Uno de sus mayores objetivos en terreno es proteger y salvaguardar los derechos de los desplazados forzosos. Muchos de estos desplazados vienen por mejores condiciones de vida, y muchos otros también porque los obligan, se sienten muy amenazados, su vida tiende a sentirse muy amenazada, vaya la redundancia, y también encontrar estas soluciones innovadoras para que puedan construir una mejor vida en el país de destino. Entonces, Te doy una cifra, perdón, dime. te doy una cifra. Si yo te hablo de 84, ¿qué se te viene a la mente de una? Cuando hablamos de ACNUR y 84. Ese es el dato ahorita que te doy. ACNUR 84. No sé, tal vez las misiones que ellos tienen. No, 84 millones de refugiados la ACNUR ha atendido solo en el primer semestre del 2022. Entonces, me alegra que hayas topado el tema de los refugiados, de los desplazamientos, porque no solo en Ecuador pasan estos temas de desplazamientos. Me recuerdo que el día que vinieron a darnos esta charla, justo estamos en la guerra Ucrania-Rusia, también tenemos refugiados en África, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo es el hecho de ver esta cifra tan grande, ¿no? Nunca se había visto una cifra tan grande de desplazados por esta guerra, ¿no? Pero también a la parte quiero hacer una pregunta un poquito fuera de esto. El día que los vinieron a hacer la conferencia nos decían, vengan, ayúdennos, sean voluntarios. ¿Te harías voluntario de GNU? La verdad es que sí me gustaría ser voluntario de la ACNUR. Como objetivo de vida no es algo que quisiera hacer toda una vida como muchas personas lo hacen, y la verdad es muy honorable de su parte el trabajo que hacen por las demás personas. Pero por mi parte quisiera tener una parte de mi vida sí enfocada en lo que es la atención social, en ayudarles, a también aprender un poco más de ellos, porque en eso se trata esta interculturalidad que debemos tener, y en esta tolerancia como personas, para poder también aceptar a los demás, porque no todos somos iguales, todos tenemos diferentes creencias, diferentes visiones diferentes ideologías. Y es por esto que te quiero hacer esta pregunta que quizás es un poco debatible, un poco cuestionable. ¿Crees que las personas con delitos pasados deberían ser ayudados por estas organizaciones que ayudan a los desplazados como es la ACNUR? Bueno, esa es una excelente pregunta en realidad. Pues bueno, en realidad tendríamos que saber que la ACNUR no, realmente no ve antecedentes, sino el hecho es ayudar. Creo que algunas personas sí en su pasado cometieron delitos, cuales sean los delitos, no voy a mencionarlos, pero esas personas cambian, ¿no? Entonces yo creería que sería discriminatorio decirle, no, mira, tú hiciste esto y no te va a ayudar, ¿no? Yo creería que sí, y si hizo algo terrible, me invento, mató a alguien, en realidad ayudarlo, tal vez darle apoyo psicológico, ver qué pasó, ¿no? Porque tenemos que ver el trasfondo de esto, ¿no? Una persona en realidad no mata porque, bueno, se le dio, o lo hace por necesidad o por otras cosas, en realidad. Y lo vemos aquí, ¿no? En Ecuador. Es un ejemplo claro, ¿no? Los jóvenes, ¿por qué matan o por qué se unen a las pandillas, ¿no es cierto? No es porque, dan de dinero, ¿no? Porque en realidad no tienen otra opción, lamentablemente. Entonces sería muy discriminatorio decirles, no, muchachos, ustedes mataron y ahí se quedan y ustedes verán. Es una pregunta muy buena. Te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Crees que sea factible, humano, desde tu perspectiva, dejar a una persona que sí, tal vez cometió un delito y decirle, mira, tú cometiste esto, no te ayudo, tú te quedas y tú sabrás cómo sigues adelante, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, claro. Bueno, mi opinión brevemente para dar paso al siguiente tema, que también es muy interesante. Sería de que, como tú mismo lo dices, la ACNUR no mira eso exactamente. Mira ayudar a las personas en base a los derechos humanos. Y, y también concuerdo contigo en que sería un poco discriminatorio decir,
cometiste un delito y por lo ende mi organización no te va a ayudar. Y también es este tema de la discriminación por la cual te pongo un caso de una chica venezolana mismo que emigró al Ecuador simplemente porque se sentía amenazado de pandillas venezolanas por su orientación sexual. Entonces, ella se sentía amenazada, decían que la iban a matar, decían que ella no podía vivir en su propio país. Entonces, imagínate, es increíble esta ocasión y creo que es un tema que podría dar paso al siguiente tema que tenemos de lo que es el rol de la mujer. Listo. Yo quiero hablar sobre el rol de la mujer en la reactivación económica, ya que con esto de la pandemia, que fue un remesón literal mundial, y que entramos en una crisis económica, no se le ha dado la suficiente importancia a la mujer en la reactivación económica, porque como podemos ver en la página del Economista, en México, hablando de un país en concreto, el 65% de su PIB viene proveniente del trabajo femenino. Entonces, a nivel social y como sociedad, es bastante malo que no se le pueda dar, o sea, incluso machista, que no se le pueda dar un rol, o sea, se le pueda marcar un rol importante a la mujer. Porque estamos aquí con lo del trabajo no remunerado, que estamos hablando de todo lo que es amas de casa, el cuidado de los hijos, que en muchas veces los hombres no lo consideran y lo ven incluso hasta con desprecio a las mujeres que toman estos roles. ¿Qué te parece a ti, Mavi, de esto del trabajo no remunerado? Me parece que primero ha estado marcado no solo por que las mujeres se quedan en su casa y deciden deliberadamente quedarse en su casa, sino que obviamente el entendimiento de que una mujer tiene que quedarse en su casa y no ser remunerada debido a eso, se basa en relaciones justamente patriarcales, violentas un poco, que obviamente reproducen una manera de discriminación social, incluso étnica y económica, no solo en Ecuador, sino obviamente en todo el mundo. Entonces, opino que obviamente es un tema muy importante al momento de hablar de economía, porque si creemos que la economía solo está en las personas que van cada día al banco y hacen transacciones, pues estamos muy equivocados. El rol de la mujer, por ejemplo, en trabajo no remunerado, en trabajo en el hogar, es esencial. ¿Qué pasa si no llega, si no hay comida? Y la mujer es la encargada de aquello. Entonces, ignoramos mucho que gran parte del crecimiento económico de una nación está justamente en un trabajo que ha sido siempre relegado a la mujer, que no debería, pero que siempre ha sido relegado a la mujer. Entonces, sin duda tenemos que siempre poner atención en eso para que las mujeres sean integradas en el sistema económico, no solo por su desarrollo personal, sino para que mantengan una independencia y no tengan situaciones de violencia económica y de violencia de género en sus familias. Entonces, obviamente es un tema importantísimo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Opinas qué crees que debería hacer en todo caso en los estados para que las mujeres puedan salir de esta situación? No, claro, yo estoy completamente de acuerdo incluso en lo que dijiste de que en verdad que muchas de estas decisiones de ellas ni siquiera son por su propia voluntad, sino ejercidas mediante violencia, de que he escuchado muchas veces que los hombres no les dejan trabajar ni estudiar para que estén ahí en la casa. Y es algo súper, se podría decir grosero hacer eso. Lo que pienso es yo, lo que estuve revisando de ONU Mujeres, es que, bueno, hablando específicamente del Ecuador, para ya cerrar el tema. Nosotros vamos medio bien en cosas de cuestiones de género, aunque hay unas asperezas que hay que limar. Pero bueno, en cuanto al ranking de brecha de género, estamos en el puesto 89, que sería bastante atrás de una lista de 186 países. Entonces, pienso que nosotros como Estado estamos bien, pero tal vez haya países donde aún falte cerrar bastante esta brecha. Eso lo podría dejar por el momento para honor al tiempo. Ya, listo. Muchas gracias, Sebastián, María Virginia, por esta pequeña, pero muy interesante
opinión y postura sobre lo que es el rol de la mujer en los diferentes países y sobre todo en nuestro Ecuador. Y bueno, quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí discutiendo estos temas que muchas personas a veces lo ignoran o tienen muy poco conocimiento sobre lo que son los derechos humanos, lo que es la migración, lo que es el rol de la mujer, que son temas muy globalizados, que están en todas partes, temas que son del día a día y muy interesantes de debatir y conocer las diferentes perspectivas que tiene cada uno de ustedes sobre estos temas. Les agradezco mucho a nuestros oyentes también por estar aquí con nosotros, acompañándonos, y espero tenerles en una próxima ocasión en nuestro podcast Clarito está. Muchas gracias.